Buenos días chicos, comenzamos con la unidad número 2, que es sistema digestivo. ¿Por qué nosotros tenemos un sistema digestivo? Nosotros incorporamos a través del proceso de ingestión alimentos complejos, o sea que tienen moléculas muy complejas que son los polímeros. Y los polímeros los tenemos que transformar en moléculas más sencillas que pueden pasar a la sangre y que puedan ser transportados a cada una de las células, porque las células van a utilizar esos monómeros, moléculas sencillas, para producir moléculas nuevamente complejas. Pero ¿por qué, por ejemplo, nosotros cuando comemos un pedazo de carne, eh, por ejemplo, un pedazo de carne de vaca, tal vez las proteínas musculares, la actina y la miosina, son muy similares a las proteínas que se encuentran en nuestros músculos, pero no pueden viajar por la sangre, no pueden ser absorbidas, no pueden viajar por la sangre esas proteínas complejas. Entonces necesitamos los monómeros que lo constituyen, que son los aminoácidos. Aparte, dentro de la célula los aminoácidos pueden volverse a utilizar para construir proteínas musculares, pero también se pueden utilizar para producir hormonas, para producir proteínas que forman parte de la propia membrana plasmática, o también, por ejemplo, anticuerpos. Bueno, para realizar este proceso de transformación de los alimentos en nutrientes, aparte nuestro cuerpo no solamente necesita nutrientes, sino necesita iones, necesita agua. Nosotros tenemos una serie de órganos que se conocen como órganos del tubo digestivo, que son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, que se divide en duodeno, yeyuno e ileón, el intestino grueso, colon, ¿sí? El recto y el orificio anal. O sea que el tubo digestivo está abierto en la parte superior a través de la boca y en la parte inferior a través del orificio anal. Aparte, hay una serie de glándulas anexas que vierten sus secreciones al tubo digestivo y contribuyen con el proceso, que son las glándulas salivales, las parótidas, que son dos, las submaxilares, que también son dos, y las sublinguales, que también son dos, y después glándulas menores, salivales menores o bucales, que están distribuidas en toda la mucosa bucal. Después tenemos el hígado, que produce el jugo biliar y que se almacena y se concentra en la vesícula biliar y luego se vierte al duodeno, y las secreciones producidas por el páncreas, que se conoce como jugo pancreático, que también se vierte al duodeno. Estas son las glándulas anexas. Todo el proceso digestivo se cumple en estas 5 etapas, que son la ingestión. ¿Qué es la ingestión? Es incorporar el alimento a la boca. Después tenemos la digestión. Cuando usamos el término digestión, hablamos de un proceso de transformación físico y un proceso de transformación químico. ¿Para qué es necesario el proceso de transformación físico? Porque normalmente los nutrientes que nos sirven a nosotros están empaquetados, escondidos dentro de, por ejemplo, en el caso del músculo, la actina y la miosina, que son las proteínas musculares, están empaquetadas y escondidas dentro del tejido conjuntivo, que es muy difícil de digerir. También, por ejemplo, en el caso de eh, los alimentos de origen vegetal, que los nutrientes están escondidos dentro de la célula, pero la célula tiene una pared celular que es de celulosa y nosotros no podemos digerir la celulosa. Entonces es necesario romper esa cubierta para que después se lleve a cabo la digestión química, donde sí cumplen un importante papel las enzimas, y las enzimas son las que van a transformar los polímeros en los monómeros que lo constituyen. Bueno, ¿dónde se digiere? ¿En qué órganos del tubo digestivo se produce esa transformación mecánica y química? En la boca, en el estómago y en el intestino
delgado. También la mayor parte de la absorción se lleva a cabo en el intestino delgado y después el proceso continúa con la compactación, ¿sí? La compactación, el papel más importante en el proceso de compactación, la cumple el colon o intestino grueso, que justamente consiste en absorber el excedente de agua, pero también cumple un papel importante el intestino grueso. Fíjense que nosotros cuando incorporamos un alimento, y acá hay un ejemplo de que incorporamos 800 gramos de alimentos sólidos y 1,200 litros de agua, ¿sí? En realidad por ahí incorporamos más alimentos sólidos y más agua, pero eso es un ejemplo. Bueno, fíjense que yo le había comentado que nuestras células necesitan no solamente nutrientes, necesitan iones y necesitan agua. Fíjense acá lo que ocurre. La saliva, las secreciones salivales le aportan 1.500 mililitros, o sea, 1,5 litros más de agua. El jugo gástrico que lo produce la mucosa gástrica aporta también entre 1,5 litros a 2 litros de agua más. Tenemos que sumar las secreciones del mismo intestino que produce el jugo intestinal, de la bilis, que es medio litro aproximadamente, que se produce por día de jugo biliar, y el jugo pancreático, que también aporta 1,5 litros de agua. O sea que en total son muchos litros de agua, pero la mayor parte, o sea, más de 8,5 litros, casi 9 litros de agua, pero la mayor parte se absorbe, ¿a dónde? En el intestino delgado, o sea que ya la compactación comienza en el intestino delgado y la absorción también. El intestino delgado cumple un importante papel, si bien algunos nutrientes, muy pocos, pueden ser absorbidos a nivel de estómago, pero la mayor parte de la absorción se cumple en el intestino delgado. Y también parte de la compactación, porque es quitarle el exceso de agua, o sea, recuperar, el cuerpo necesita recuperar agua, no se puede dar el lujo de excretar tanta cantidad de agua. Y por último, el intestino grueso, cuya principal función es la compactación, la formación de la materia fecal o heces. Gracias al intestino grueso, fíjense, se absorbe 400 mililitros de agua también, pero con la materia fecal se excreta poquita agua. O sea, nosotros ahorramos muchísima cantidad de agua, solamente se elimina 100 mililitros de agua y más o menos lo que me queda de productos no digeridos o sustancias que no le sirven al organismo son más o menos 50 gramos. O sea que se aprovecha un montón de nutrientes que están contenidas en los alimentos. Bueno, todos los órganos del tubo digestivo tienen 4 túnicas, que son la mucosa, esta es la mucosa, acá se ve también la mucosa hasta acá, ¿sí? La submucosa, esta es la submucosa, la muscular, que es esta, y la serosa o adventicia, depende de qué órgano, ya le voy a explicar la diferencia, que son las 4 túnicas. Vamos a hablar de la mucosa. La mucosa tiene un epitelio que va a variar de acuerdo a que si por ese órgano pasa el alimento poco procesado o muy procesado. Si pasa el alimento poco procesado, tiene que estar muy protegido de la abrasión. Entonces es un epitelio plano estratificado. Pero si pasa ya más procesado, ya el epitelio se vuelve simple. ¿Dónde tenemos epitelio plano estratificado? Boca, faringe, esófago y también en el orificio anal. Bueno, el epitelio descansa sobre lo que se conoce como lámina propia, que es tejido conjuntivo, que tiene abundantes vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tiene nervios
y también está muy protegido porque tiene leucocitos, grandes cantidades de leucocitos y nódulos linfáticos también, que pertenecen al sistema inmune. La lámina propia descansa sobre lo que se conoce como muscular de la mucosa, que es una capa de células musculares lisas que se conoce como muscular de la mucosa o muscularis mucosae. Bueno, acá pasamos a la submucosa, que es tejido conjuntivo, también que tiene abundante irrigación sanguínea, tiene nódulos linfáticos también, y en algunos órganos del tubo digestivo tiene ciertas glándulas, como por ejemplo en el esófago, como por ejemplo en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Esto que es la submucosa descansa sobre la muscular. La muscular tiene dos capas. Acá por ahí se nota mejor. Está la muscular, músculo circular interno y músculo longitudinal externo. Y la muscular descansa sobre la serosa, sí, esta es la serosa, que es tejido conjuntivo, y un mesotelio, que es un epitelio plano simple. Bueno, había comentado de que esta es la serosa, pero en algunos órganos, como por ejemplo el esófago o la faringe, no hay serosa, sino hay adventicia, o sea, solamente tejido conjuntivo que se mezcla con el tejido conjuntivo de los órganos adyacentes. Bueno, con respecto a la inervación, todos los órganos del tubo digestivo tienen lo que se llama un sistema nervioso entérico, que en las túnicas que forman, o sea, las capas que forman las paredes del tubo digestivo, se ubican en dos zonas. Tenemos dos plexos. El plexo sensitivo, que es este, que está de amarillo, que estaría acá, ¿sí? Plexo sensitivo, ¿sí? O de Meissner, que es el que percibe los cambios que ocurren en el tubo digestivo y se encarga también de la secreción de las glándulas. Y después tenemos el plexo motor, que está de amarillo, o también conocido como plexo de Averbach, que está entre la capa de músculo circular y la capa longitudinal, y que es encargado de los movimientos peristálticos de los órganos del tubo digestivo y también la relajación de las válvulas. Bueno, los órganos abdominales o los órganos del tubo digestivo abdominal están fuertemente, bueno, no es fuertemente, o sea, están unidos mediante tejido conjuntivo que se conoce como mesenterio, ¿sí? Fíjense, el estómago está unido al hígado mediante lo que se conoce como el epiplón menor. Este también es tejido conjuntivo, que se conoce como epiplón mayor, el mesenterio y el mesocolon. ¿Por qué hay tejido conjuntivo? Primero que los órganos del tubo digestivo no pueden estar unidos fuertemente al abdomen, a la cavidad abdominal, sino que tienen que estar unidos en forma laxa, porque las contracciones musculares del músculo liso que forma sus paredes son muy potentes, y entonces de esa forma se evita el desplazamiento de los órganos, o sea, los mantiene en su lugar, pero le da cierta libertad de movimiento. Por eso que, por ejemplo, el intestino normalmente no se enrieda, eh, no se colapsa, no cambia de posición gracias al mesenterio. Aparte, el mesenterio tiene un montón de vasos sanguíneos que llevan los nutrientes, y aparte, una vez que son absorbidos los nutrientes a nivel intestino, son transportados hacia el resto del cuerpo a través de los vasos sanguíneos que se encuentran en el mesenterio. También hay nódulos y ganglios linfáticos, y está muy inervado, o sea que todos los cambios pueden ser percibidos, tanto cambios químicos como mecánicos son percibidos. Bueno, dejamos ahí, vamos a descansar un ratito y después continuamos
con cavidad bucal.